Hola, ¿qué tal? En el año 2006, la 20th Century Fox estrenó una película que fue censurada casi inmediatamente después por su contenido. Se trata de la película Idiocracia. La película se enmarca dentro del género de la comedia y el subgénero de la sátira distópica. Es una película apocalíptica, pero a diferencia de las películas apocalípticas y posapocalípticas, no expone un fin de la humanidad como producto del avance de la ciencia humana y una guerra entre humanos, como se suele ver en otras películas apocalípticas como Mad Max o en películas apocalípticas propiamente dichas como Matrix. Por el contrario, lo que propone la película es la extinción de la humanidad, por así decirlo, producto de la mediocridad y decadencia del mismo ser humano. ¿Por qué es importante esto para la realidad política global hoy en día? Bueno, pues vamos a analizar un poco la película en primer lugar y luego la realidad colombiana. La película, como ya te lo dije, pues es del género comedia, de un subgénero muy poco explorado que es la sátira distópica, ¿no? Muestra el fin del mundo a través de la comedia. Esa película en particular se enmarca dentro de la corriente filosófica que conocemos como el pesimismo filosófico, específicamente el pesimismo epistemológico y de paso el pesimismo científico, específicamente el pesimismo antropológico. La trama de la película es sencilla, es protagonizada por Luke Wilson, pero ustedes lo conocerán más en la película más conocida de él es Mi novia, mi super exnovia, con Uma Thurman. Y Luke Wilson interpreta a John Bowers, un bibliotecario que era bastante mediocre, de hecho era torpe para los estándares de nuestra época, que planeaba una vida sencilla, quedarse en su trabajo hasta el fin de sus días. Él es elegido para un experimento de una cápsula de hibernación que iba a durar inicialmente un año. La película es protagonizada por Maya Rudolph, que interpreta a Rita, una prostituta, que digamos el experimento consistía en hibernar a una pareja, pero no encuentran a nadie tan mediocre en el ejército, así que contratan a una prostituta a través de un ¿cómo se llama? Bueno, de alguien que consigue prostitutas, perdón, se me olvidó el nombre. Eh, y esto hace que el general que hace este contacto sea detenido y el proyecto se olvide. Es decir, tanto Luke Wilson, Joe Bowers, el personaje que está interpretando, como Maya Rudolph, que interpreta a Rita, quedan congelados en las cápsulas de hibernación y nadie se acuerda de ellos. La película nos plantea un futuro para la humanidad en el que la gente estúpida se reproduce por montones. Es decir, la gente estúpida tiene hijos y tiene hijos y tiene hijos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es ficción la película, ¿no? Para aclarar. Mientras que las personas brillantes no se reproducen. Y esto hace que en un tiempo, digamos como en esta teoría del caos, un pequeño cambio a lo largo del tiempo produce enormes diferencias, pues ellos son olvidados en esa cápsula durante 500 años. Resulta ser que un accidente hace que esas cápsulas aparezcan dentro de los 500 años y pues el protagonista se levanta confundido en esa época. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es esta trama, sino el mensaje, el texto detrás del texto, como decía mi profesor, el mensaje palimpsesto de la película, y es qué es lo que nos quiere decir. Y nos plantea un futuro en el que la humanidad es cada vez más mediocre. Esta película es muy interesante. Está Terry Crews el gran comediante Terry Crews protagonizando al presidente. Voy a leer el nombre porque es largo. Dwayne Elizondo Mountain Dane Helder Camacho, que en la película es un actor porno y es elegido presidente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Una crítica mordaz a la sociedad moderna. Y esto nos plantea varias cosas. Primero, el pesimismo epistemológico, la devaluación del conocimiento. Y lo que nos plantea la película es la desconfianza hacia la capacidad de la razón. En esta película eso se muestra en un nivel extremo, digamos, en la extinción de la inteligencia. En la película las personas inteligentes son menos valoradas, es decir, se desprecia la inteligencia.
Esto es relevante porque hay discursos de cierto espectro político, que no voy a decir cuál, ultraderecha, que desprecian a las personas inteligentes, ¿sí? Y vemos con preocupación cómo se ha rebajado el discurso político a un nivel de mediocridad tal que sinceramente hay que ser estúpido o mediocre para adherirse a esa, ¿cómo llamarlo? A esa decadencia comunicativa y a ese antiintelectualismo en la retórica política. Por otro lado, la película nos plantea también el pesimismo científico en lo que se conoce como el pesimismo antropológico, que es más que no creer en el ser humano, es la condena de que el ser humano o de que la naturaleza humana inevitablemente nos va a llevar a la decadencia o a la destrucción. Normalmente eso se había planteado en términos de una guerra apoteósica que nos llevara a nuestro fin. Digamos, es como la línea más fuerte del pesimismo antropológico, que íbamos a ser exterminados por una guerra brutal, todos peleándose contra todos. En Idiocracia nos plantean algo muy distinto. Nos plantean el mismo panorama, el pesimismo antropológico, es decir, la decadencia y la condena del ser humano a su extinción, pero a través de la mediocridad, ¿sí? Y gobiernan, gobierna la estupidez, por así decirlo, pero por eso la película se llama Idiocracia. Y esto tiene parecido con la realidad. Esta película creo que es una sátira mordaz al mundo en el que vivimos actualmente. ¿Cómo se encadena esto con la realidad de Colombia? Hay una línea dentro del pesimismo filosófico que lo ha expuesto el profesor Leopoldo Múnera, para mí una de las mentes más brillantes de Colombia y una de las personas más inteligentes de Colombia, y uno de los teóricos más instruidos y formados en lo que es teoría del poder y teoría del Estado. Lo que nos plantea el pesimismo político es la creencia de que las estructuras de poder o las estructuras de gobierno de una sociedad que se autogobierna y por ende los procesos democráticos y la capacidad del ser humano para autogobernarse está irremediablemente condenada al fracaso. O sea, lo voy a volver a explicar porque es difícil. El pesimismo político es la creencia de que la capacidad del ser humano para tener un gobierno, un estado, pues cada vez va a ser más deficiente. Y esto se plantea en dos grandes vertientes. Por un lado, la mediocridad intelectual, hay que decirlo, del votante, del electorado. Y eso se ve en la película, se ve, digamos, eligen a un actor porno porque era el más popular, porque era un actor porno. Bueno, en la película nos plantea que el ganadora del Grammy es una película donde hay traseros con flatulencias durante 90 minutos. Claro, la película exagera un poco, pero no estamos muy lejos de eso, ¿no? La gente prefiere el reggaetón que música bien hecha, que cosas por el estilo. Entonces, esta primera línea del pesimismo político, la creencia de que la capacidad del ser humano para autogobernarse está condenada al fracaso por diversos motivos, pues nos plantea como primer gran énfasis la mediocridad del electorado. El electorado actualmente es una masa supremamente sugestionable que ya no consume o ya no le presta atención al discurso, sino a la popularidad del candidato. Es decir, ya el electorado no vota por quien tenga las mejores propuestas, sino por quien es más popular. De la Espriella lo ha entendido y propone eso, propone un showman, un fenómeno que no ha sido suficientemente bien estudiado, pero lo que propone es diversión a la gente y finalmente la gente va a votar por eso. Ya hemos tenido antecedentes, claro, Iván Duque se hizo candidato tocando la guitarra, haciendo cabecitas con el balón y en todo sentido haciendo un show de payaso. Javier Milei se hizo presidente haciendo conciertos de rock. O sea, ni siquiera hubo propuesta, la única propuesta fue destruir el Estado y lo cumplió, destruyó todo. Ya si Milei tuviera poder sobre el sol, los argentinos ya estarían de noche todo el tiempo, menos mal. Y esto lo que nos demuestra es
la simpleza de la decisión, es decir, ya el electorado no toma decisiones complejas, sino simples y emotivas. La derecha colombiana lo está entendiendo y está orientando su campaña hacia eso, hacia la simpleza del electorado. Es un electorado antiintelectual que no piensa lo que va a decir. Tristemente, una gran parte del electorado colombiano es así. Se deja encantar ni siquiera por discursos, sino por la mejor presentación o el mejor performance. Por otro lado, tenemos la simpleza o el reduccionismo intelectual, por decir, la mediocridad, digámoslo, la mediocridad del candidato político. El discurso reduccionista, y es lo que conocemos en el campo de las ciencias políticas como la mediocridad del homo politicus, ¿sí? El hecho de que el político ya no requiere un mínimo de inteligencia para hilar su discurso, sino la manipulación emocional para ganar votos, como Donald Trump, como Volodymyr Zelensky, que hizo su campaña disfrazándose de Lord Vader. Lo que pocos no saben es que Zelensky era un actor que no había triunfado, por decir, fracasado, digamos, en ese sentido. Hizo shows de cantantes desnudos, fue payaso, sí, fue hasta mimo. Hizo su campaña disfrazándose de Lord Vader, proponiendo, no sé qué proponía con eso realmente, un gobierno militar, y lo cumplió. Entró en guerra con Rusia y se ha negado a hacer las paces con la Federación Rusa. Y en Colombia tenemos a personajes como la María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella, que representan en todo sentido la mediocridad del candidato político. ¿Qué es lo triste? Que el electorado colombiano y latino en general, y hay que decirlo, es un electorado que ya no analiza su voto, ya no le importa la propuesta, ya lo que le importa es quién salga más en los medios, y eso sí es preocupante. Y lejos de convertirnos en una idiocracia, pues yo creo que hacia va allá. Creo que el profesor Leopoldo Müller ha hablado sobre eso también. También cree que el pesimismo político nos va a llevar a algún día a un estado de mediocridad en el que tanto el electorado como candidato, la bajeza intelectual en su máxima expresión. Pero más allá de eso, pues eso demuestra la degradación y la mediocridad del ambiente político en Colombia, maximizado especialmente por la mediocridad de los medios de comunicación y del periodista. Eso es todo, muchas gracias. Los invito a ver la película Idiocracia, que me parece es muy relevante, más que nunca, para la actualidad colombiana y global. Muchas gracias.